Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Yo soy Francisco Pereira. Estoy aquí en Tizimín, Yucatán, México, aquí en la península de Yucatán, al oriente del estado de Yucatán. Y el día de hoy estamos en un día más de filorretos para el tema de la toma de conciencia y sobre todo en un sentido del desarrollo humano, ¿no? Lo importante de este programa es plantearnos a la reflexión como un instrumento de desarrollo humano. Y hoy continuamos con nuestra serie de programas que es la crisis existencial en distintas épocas, en distintas etapas. La semana pasada hablamos de las crisis existenciales a los años 20 y hoy vamos a ver las crisis existenciales en los años 30, sobre todo en el tema de los años 30. Hoy no estoy solo, hoy me acompaña el filósofo petrolero, de esos filósofos pesados de Ciudad del Carmen, Campeche. Nos acompaña desde Ciudad del Carmen, Campeche, Ulises Carvalho. ¿Cómo estamos, estimado Ulises Carvalho? Cuenta, ¿cómo te trata la vida? Hola Frank, un gusto. Pues es correcto lo que dices, un día más de Filorretos, un tema interesante obviamente, y estamos aquí en una noche lluviosa, ya terminó de llover aquí en Ciudad del Carmen, pero pues si salimos a las calles vamos a encontrar muchos charcos y muchas calles inundadas. Ándale, se está hundiendo la isla. Bueno, mi estimado Ulises, pues primero vamos a recordar o vamos a hablar de qué es esto de una crisis existencial. Es clásico escuchar estoy en crisis existencial y cosas como esas. Pero ¿por qué este rollo de las crisis existenciales? ¿Qué es esto de las crisis existenciales? ¿Por qué nos dan a nosotros como seres humanos? Pues mira, seguramente hemos visto alguna imagen en la que se presenta a una persona, ¿no? La imagen de una persona, y frente a ella un camino, digamos que hasta llegar a tal vez la realización. Recordemos esta pirámide de Maslow, ¿no? Que seguramente nos viene a la mente cuando hablamos de realización o de autorrealización. Entonces, frente a ella vemos un camino que o bien podrían dibujarlo en línea recta, ¿no? Con ciertas curvas, con ciertas, no sé, un tanto lejos de ser la línea más recta, o una línea muy parecida a un acertijo, ¿no? Que sube, que baja, que se detiene tal vez o que se interrumpe y de repente otra vez continúa subiendo, bajando, o sea, a la izquierda, a la derecha. Creo que eso sería una imagen muy gráfica de la crisis existencial. De modo que vamos caminando en pro de la autorrealización, de la realización de la persona, y en determinados momentos de nuestra vida encontramos esos baches, esas curvas, esas bajadas, esas subidas, que si doblo a la izquierda, que si doblo a la derecha. Creo que la crisis existencial es ese momento en el que se pone a prueba la persona y pones en duda también todo lo que de algún modo la persona es, sus creencias, sus principios, los objetivos que se ha planteado, los planes que haya proyectado, los planes que tenga, el entorno mismo. Creo que se tambalea un tanto cuando existe una crisis existencial, porque precisamente es la crisis la que zamarrea, la que hace que se muevan todos estos aparentemente cimientos muy bien establecidos, y es cuando o puede salir avante, puede salir triunfador, o podemos no contarla, ¿sí? Podemos no contar y no poder ver la luz al final del camino cuando una crisis existencial pues toca nuestra puerta, ¿no? Sí, también pues considero en general, ¿no? Que a veces vivimos como que muy automatizados, ¿no? En el sentido de no nos damos tiempo de reflexionar hacia dónde queremos ir o hacia dónde venimos. Y sucede de que llega un momento que avanzamos tanto que cuando nos miramos frente al espejo decimos, ¿realmente era esto? O sea, ¿cómo acabé acá? No sé si me estoy explicando. Y cuando nos enfrentamos a ese cómo acabé acá, o sea, ¿qué me llevó hasta este punto? Es cuando finalmente caemos en esta crisis, ¿no?
A veces no es lo que queremos, no es lo que pensábamos, no es lo que queríamos, no es lo que nos pintaba, no cumple nuestras expectativas. Y de repente nos vemos delante de esa persona que no reconocemos. Y dices, ¿en qué momento llegué hasta este punto, no? En una familia o en un lugar o en un trabajo que no sabes si te satisface, si es lo que quieres hacer, etcétera, 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 ¿no? O sea, finalmente, como decía el libro de El hombre en busca del sentido, ¿no? El ser humano le da sentido a su vida. Y llega un punto en el que se enfrenta, se pone de frente al espejo y dice, ¿y cómo llegué acá? ¿Y qué sentido tiene el que yo esté acá? ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente esto quiero? Y bueno, esta es una crisis existencial que obviamente, dependiendo de los recursos que la persona tenga, pues va a tener la posibilidad de brincarlo, como tú decías, salir avante, salir hacia adelante, salir airoso y triunfante, ¿no? Pero uno tiene que generar los recursos y estos recursos se hacen de manera consciente, ¿no? O sea, con algún guía espiritual, con algún consejero, con algún psicólogo, con algún terapeuta. Ellos son las personas que finalmente nos pueden ir dirigiendo en este proceso de encontrarle un sentido a nuestra vida, ¿no? Y normalmente esta serie de programas parte de la premisa de que cada década tenemos como crisis existenciales diferentes, es decir, cada década o cada lustro, ¿no? Pero bueno, hablemos de cada década. Y en cada década nos enfrentamos a situaciones diferentes en nuestra vida. Claro, no es lo mismo preguntarte hacia dónde voy y si quiero ir hacia allá a los 20 años, cuando estás definiendo tu carrera, cuando vas a salir de la universidad, cuando vas por tu primer trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No es exactamente lo mismo a que nosotros nos enfrentemos a los 30 años, que es el día de hoy, a estas crisis existenciales. ¿Cómo podemos entender estas crisis existenciales a los 30 años? O sea, ¿qué implicaría ya a los 30? Podría caer desde el día, desde los 29, hay personas que no es justamente los 30, podría ser a los 31, no necesariamente es como que una fecha exacta, ¿no? Pero alrededor de los años 30, como son los principios de los 30 o fines de los 20, caen normalmente las crisis existenciales en todo ser humano y de manera totalmente natural. ¿Cómo entender estas crisis existenciales en los años 30? O sea, ¿cuáles son estas preguntas que nos estarían a nosotros golpeando en los años 30, mi estimado Carvajal? Pues mira, por lo general, bueno, si hablamos de lo general, tal vez lo general, a los 30 años una persona ya concluyó su carrera profesional, ¿no? Cuando de preparación profesional se habla, y probablemente esté en busca de trabajo, ¿sí? O ya esté establecido en un trabajo. Por ahí podríamos identificar a los 30 también como la edad más ideal para formar una familia. Entonces, un proyecto familiar frente a nosotros puede ser un motivo muy importante para entrar, ¿no? O para que la crisis existencial toque a nuestra puerta. La familia, entonces, si estoy dispuesto a formar una familia, ¿cómo me veo? ¿No? Como padre, como madre, como esposo. No, o sea, ¿me late, no me late esta idea? Digo, estas dos preguntas en primer lugar me parece fundamentales. El tema de la familia, ¿sí? O sea, ¿cómo me paro frente a este proyecto? Que es una posibilidad, ¿sí? Tal vez tenemos alrededor nuestro ya a esa edad sobrinos, puede ser, hemos convivido con algún bebé por alguna razón, y es posible que nosotros nos veamos ya con esa realidad en nosotros. Digo, yo lo viví un tanto. Mi hermano, el menor, tuvo un hijo a muy temprana edad, y después que nació el primer hijo de mi hermano el mayor, veía pues un tanto, no, sí lo difícil, ¿no? Que es, o esta, el tiempo que implica tener un bebé, ¿no? El que hay que cuidarlo, hay que estar allí, y decía, caray, o sea, eso es lo que implica, y lo ves de cerca,
y dices, ¿estás preparado para esto? O sea, ¿estoy preparado para esto? ¿Sí? ¿Sería un buen padre? ¿Sería una buena madre? ¿No? ¿Cómo me veo frente a esta realidad familiar que aún no me ha tocado? Porque quizá ella tienes una novia, tienes un novio, pero es ahí donde la pregunta pues importantísima de la vida, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Si ya tienes un novio o una novia, ¿cuál es el siguiente paso? Si ya tienes un trabajo, si ya estás de algún modo consolidando el perfil profesional, porque esa podría ser otra, ¿no? Si estás, bueno, si ya estás consolidando todo este proyecto profesional, tal vez lo que cierra el círculo es una familia. Pues, obviamente no es que estés obligado a formar una familia, a tener hijos, por supuesto que no. Pero creo que esta pregunta, este dilema de si sí o si no, eh, pues podría estar frente a nosotros, ¿no? Hemos visto matrimonios que se casan o personas que se casan y deciden no tener hijos. Eso es un paso muy importante. Otra realidad sería, le doy el sí al proyecto familiar, pero estando ya en el núcleo familiar, me doy cuenta tal vez que no soy capaz, ¿no?, biológicamente, de poder tener un hijo. Entonces, ahí hay un choque importantísimo, puesto que yo sí quiero tener ese proyecto, pero estoy incapacitado biológicamente, ¿no? Naturalmente. Entonces, creo que por ahí puede ir desde lo familiar los rasgos de la crisis existencial a los 30. Sí, y luego están estas personas que como que comienzan muy temprano, ¿no? De repente a los principios de los 20 o antes, eh, se embarcan, se casan, se embarcan en una familia y normalmente a los 30 como que quedan en un shock de, ¿y realmente esto quiero? Yo recuerdo que cuando me tocó los años 30, me senté en una cafetería y le dije a una amiga, ¿no? Es que no sé qué pasa a esta edad, pero los que están solteros se casan, los que están casados se divorcian, renuncian a sus trabajos. O sea, yo me acuerdo muy bien de que me senté y lo expresé de esa manera, ¿no? Y resultó ser como vaticinio de algo que iba a pasar, ¿no? Pero fue algo que yo observé en mi generación, ¿no? En mi generación, cuando mi generación entró, pues me di cuenta cómo se dio como esta crisis, ¿no? Esta revaloración, por ejemplo, en mis compañeras que habían tenido una carrera, pues más o menos exitosa, una carrera más o menos exitosa, habían hecho lo que querían hacer, pues en ese momento no sabían hacia dónde iban a llevar su vida y me tocó ver cómo algunas se embarazaron y decidieron ir hacia la maternidad, como otras en ese momento las relaciones que tenían, unas relaciones muy largas, decidieron como que apuraron las cosas para casarse. Y también tenemos los que ya estaban desde los 20 ya tenían una relación o ya tenían una familia. Algunos finalmente se divorciaron, ¿no? Algunos cuando se hicieron estas preguntas se enfrentaron de que no quiero, o sea, no me gusta este matrimonio, no me gusta esta familia, no me gusta este plan de vida. Hay quienes cambiaron, por ejemplo, o rotaron muy fuertemente en cuanto a su lugar de residencia, se fueron al extranjero, o sea, es muy fuerte cuando tú te haces esto, pues digamos, los años 30 serían como la mitad de la vida aproximadamente, ¿no? Hablando de calidad de vida, pues sí son como que la mitad de tu vida y es cuando muchas personas se examinan, ¿no? Y aquí es importante, pues como tener en cuenta que estas preguntas son totalmente naturales en el ser humano, ¿no? En donde quiero formar una familia, no quiero formar una familia, esta carrera que yo ya hice, porque a veces sucede de que te embarcas en un trabajo y como vives esta meta de lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, empieza tu carrera profesional y así sucesivamente, y llega un punto en el que dices, ¿y esto vale la pena? ¿Y realmente esto es mi proyecto de vida? ¿Y realmente esto quiero? Un compañero también, no sé si te acuerdas, que te comenté, que él decía justamente eso, ¿no? Justamente en los años 30 le ofrecen una plaza. Y él en ese momento, bueno, él durante los años 20 buscó esa plaza y a los 30 le ofrecen la plaza y en ese momento no la aceptan. Yo le preguntaba, pero estás loco, o sea, ¿qué te pasa? Me decía, porque estuve 8 años sin plaza y esos 8 años me dieron el tiempo para darme cuenta que yo no quiero ese trabajo, no me gusta ese trabajo,
que no quiero eso. Y a los años 30 le implicó a él todo un vuelco de vida totalmente diferente, ¿no? Y ese es el tema en el cual nosotros, hacia donde ronda la crisis, finalmente, la crisis de los 30, ¿no? Que es como estos cambios de vida en los cuales te vas a enfrentar, y el tema tiene que ver con la familia. O sea, los que están casados entran en realmente esto quiero. Los que ya están casados y no tienen hijos, realmente vamos a ir hacia la paternidad, hacia la maternidad, por ejemplo. Los que no están casados te empiezan a preguntar, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Creo que tenemos frases como el hecho de se me está yendo el tren, ¿no? Pero más que se me esté yendo el tren, más que irse del tren, nos referimos como que sentir que están llegando tiempos de decidir, tiempos de observar, tiempos de reflexionar. Ulises, y la reflexión es de la filosofía, o sea, el tema de la reflexión, autoconocimiento, ese tema es un tema de la filosofía. ¿Por dónde comenzar a abordar este tema? O sea, desde la filosofía, ¿cómo abordar tus temas existenciales? Bueno. ¿Cuál sería el significado de Frank, estás en... Sí, ¿qué sucede? Creo que lo ideal es pensar en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza del ser, y digamos, de entender lo que está determinado. El ser humano está determinado, de modo que si está frente a nosotros, ¿no? Estos cuestionamientos, estas preguntas, hemos de entender que hay algunas realidades que nos determinan, y esta determinación muchas veces pues va a impedir tal vez que podamos optar por otro camino, ¿sí? Frank decía, bueno, algunos de mis compañeros se fueron al extranjero, ¿no? Como digo, agarro esa idea. Tal vez otros no podamos hacerlo. Si por lo tanto la crisis existencial que yo tenga tiene que tener en cuenta cuál es el entorno que rodea todo mi ser, toda mi existencia. Y a partir de allí podría yo valorar cuáles son las opciones que tengo. Y porque estoy determinado de alguna manera, y hay ciertas realidades por las cuales no puedo optar. Entonces, que también me parece muy importante que le demos la importancia a la elección, que obviamente tiene que ser un proceso libre, un proceso consciente. De modo que si nosotros elegimos, ¿no? Si elijo un trabajo, digo, habrá muchas cosas que están alrededor de esto, ¿no? El tema de la necesidad, el tema de lo que va a aportar el trabajo para mí, hay una remuneración económica. Pero si pensemos en el tema del matrimonio, ¿no? Si es una realidad, una decisión consciente y libre, voluntaria, cuando venga una crisis existencial, el peso mayor estará en que esa decisión fue consciente, fue libre y voluntaria. Por lo tanto, aunque me tambalee en la crisis existencial, logro sopesar lo importante, lo consciente, también el proceso de reflexión que me llevó a tomar esa decisión. Por lo tanto, podría pensar, aunque esté hoy en crisis, asumo que mi elección fue la correcta, y pese a estar en crisis, me sigo entregando a la decisión que tomé, ¿sí? Y lejos de querer huir de esa decisión, de esa elección, me aferro un tanto más. Es decir, pese a todo, sigo firme en la decisión que tomé. No porque no tenga de otra, sino porque he entendido, ¿no? Dicen que no hemos de tomar decisiones cuando estamos ni muy alegres ni muy tristes, ¿no? Entonces, eso pesado, y sé que objetivamente esta fue la decisión más correcta, más adecuada, que es la persona adecuada.
Hoy no lo veo así, no lo percibo así, no lo siento así, y sin embargo permanezco. ¿Cómo ves, Frank? Sí, totalmente. Yo creo que aquí le agregaríamos con el hecho de siempre ser conscientes. Bueno, claro que tomar decisiones a los 20 años no es lo mismo de tomar decisiones a los 30 años, ¿no? O sea, hay una diferencia en cuanto a cómo percibe la vida, en cuanto a las experiencias que has vivido y todas estas situaciones. Pero yo creo que sí, a determinada edad, al menos considero después de los 22, 23, 24 años, que el hecho de tomar elecciones, como tú dices, tienes que saber que tiene que responder a quién soy yo, no que quiero ser yo, porque estoy de acuerdo que un niño pueda estar en este tema de qué quiero ser, pero sí ya empezar a tomar decisiones con quién soy yo, porque las cosas no van a salir como nosotros queremos, como tú dices, a pesar de que nosotros elijamos bien, no van a salir las cosas como nosotros queremos. De hecho, muy poco probable, si hablamos de probabilidad y estadística, muy poco probable van a salir como nosotros queremos. Pero si lo que tú elegiste responde a quién soy yo, también tenemos que tener esa certeza de que tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir firmes con esa decisión, ¿no? O sea, estoy en ese sentido coincido contigo. Siempre y cuando tus decisiones correspondan a quién soy yo. De hecho, Sócrates decía, conócete a ti mismo, ¿no? Era una de las premisas que hace surgir la filosofía clásica. Si, si corresponden a quién soy yo, al final del día vas, aunque vas a lamentar muchas cosas, aunque vas a sacrificar muchas cosas, aunque muchas de tus posibilidades van a morir, porque eso sucede. Cuando tú tomas una decisión, mueren muchas de tus posibilidades para que se empiece a concretar realidades que tienen que ver con tus objetivos de vida, con quién quieres, con quién eres y hacia dónde quieres ir, ¿no? Y todos los días tomamos estas decisiones en función de estas preguntas existenciales. Siempre cuando caemos en crisis tendemos a tener una mayor estabilidad, ¿no? Como decimos, sopla estos vientos, pero lo firme que tiene que ser. Me encanta la frase, una frase, de hecho lo utilizan en Mulan, en la película de Mulan, dicen, aunque el viento sople lo más fuerte posible, la montaña jamás se inclinará, contesta el emperador, ¿no? Cuando está el uno de frente, ¿no? Y eso es muy emblemático, es decir, los vientos de la vida, de los cambios, de las situaciones, de las circunstancias, van a soplar y van a soplar muy fuertes, pero solo podemos ser esta montaña fuerte en la medida que sepamos quién soy yo, qué me gusta hacer, qué quiero hacer de mi vida, cómo me defino yo. En esa medida, las decisiones que tomes, si casarte, si no casarte, si continuar en este trabajo, no continuar en este trabajo, si migrar, no migrar, todo esto tiene que responder a esta pregunta básica, ¿quién soy yo? Y si tienes claro qué constituye esta montaña de tu ser, esta montaña inflexible de quién soy yo, cuando los vientos fuertes de las crisis existenciales te topen de frente, serás más capaz de maniobrarlo. Hablábamos muy al principio de la necesidad de generar como mecanismos filosóficos, reflexivos, que nos permitan afrontar estas situaciones, ¿no? Y esto tiene que ver con justamente con esta crisis. Al momento de la crisis, el mecanismo más fuerte es tener claro quién soy yo, regresar a tu centro, dicen los orientales también, regresar a quién eres, regresar al por qué hiciste las cosas. Si, si todavía tu vida responde a ese por qué, todavía tu situación responde a quién eres y a esas situaciones, vale la pena seguir luchando y marchar hacia adelante y aguantar, ¿no? Si la vida, si en algún punto de la vida no responde tu, tu, tu existencia misma, tu contexto mismo a estas preguntas, yo creo que valdría la pena entonces pensar o plantearte cambios, ¿no? Y ahí está la gran diferencia de cuándo mantenernos firmes en nuestras elecciones y cuándo no mantenernos firmes en nuestras elecciones, ¿no? ¿Se valen cambios en la vida? Sí,
pero esos cambios solamente van a estar en funciones de quién soy yo. Porque si no, me corriges, Ulises, si no responde a esas preguntas, solamente vas a dar tumbos y vas a terminar enredando tu vida. ¿Cómo lo ves, Ulises? Pues sí, digo, pues yo pienso que si lo vemos así, creo en cualquier etapa de la vida donde haya una crisis, pues digo, pienso en un barco, ¿sí? Cuando viene la tormenta, digo, puede haber dos escenarios. El primero es que el barco, el capitán, decida tirar el ancla al mar para que el barco tenga en el ancla su salvación, que permita que no se mueva. La otra opción es que el capitán decida, si el ancla está en el mar, en la arena, decida levantar el ancla para que la misma tormenta sea la que me ayude, o sea, es decir, juego con la tormenta, de modo que gracias a que no tengo el ancla haciendo su trabajo, puedo sortear la tormenta, porque puedo maniobrar y puedo incluso con la tormenta, con los vientos de la tormenta, usarlos a mi favor para que no volteen el barco. Entonces creo que si nosotros como capitanes de nuestro barco no debemos perder nunca, creo, una línea, es decir, el faro, un faro. Y este faro, como bien dices, eres tú, o sea, somos nosotros mismos. De modo que pese a que estemos en una crisis, en medio de una crisis, habrá algo que no tengamos o habrá algo que no debemos perder nunca de vista, ¿sí? Que es lo que tú mencionabas precisamente, porque si pierdo eso de vista, definitivamente nos podemos perder, ¿no? Y vamos a quedarnos allí en la crisis. Entonces, vamos a ver seguramente, o hemos visto casos, ¿no? o tal vez nosotros mismos, en donde nosotros mismos no podemos salir de la crisis, ¿sí? Simplemente no podemos porque no alcanzamos a ver la luz, no tuvimos la capacidad de hacerlo y necesitamos de alguien más. También creo eso es importantísimo, pensar que alguien más me puede ayudar a salir de mi propia crisis, ¿no? Porque si hay que entenderlo, si nosotros solos no podemos, habrá seguramente frente a nosotros, a nuestro alrededor, personas que sí lo puedan hacer porque están o verán un panorama distinto al nuestro. Eso me parece también es muy importante. A mí hay una frase que cuando la escuché me fue muy reveladora, ¿no? Y siempre la recuerdo cuando yo caigo en crisis. De hecho, la leí en un cuento que se llama, en un libro que se llama Filosofía para bufones, se llama. Así se llama, Filosofía para bufones, donde cuenta eventos chistosos de los filósofos. Y ahí narra una pequeña viñeta, narra una frase, ¿no? Que uno de los discípulos de Sócrates, hablando de esta crisis de los 30, uno de los discípulos de Sócrates se acercó y le preguntó, maestro, ¿debo casarme? ¿Qué es mejor, casarme o no casarme? Le preguntaba a el discípulo de Sócrates. Y Sócrates lo miró a ver con un poco con una cara de pobre hombre, ¿no? Y le contesta, que creo que la frase es muy reveladora, al menos para mí fue muy iluminadora, y siempre me ha sido iluminadora en muchos aspectos de mi vida. Le contesta Sócrates, hagas lo que hagas, te vas a arrepentir. Si decides casarte, te vas a arrepentir. Si decides no casarte, también te vas a arrepentir. Y así como él habló del matrimonio, yo creo que así es la vida, ¿no? O sea, la vida es que todos nos arrepentimos de algo y eso hay que vivir esa conciencia de que, o sea, el que se casa quiere estar soltero, el que está soltero quiere estar casado, el que viaja quiere estabilidad, el que no viaja quiere viajar. O sea, todos tenemos algo y nuestras decisiones nos arrojan a eso. Es decir, en nuestras crisis hay cosas que vamos a lamentar, pero lo importante, como tú dices, es tener nuestro faro puesto. Yo creo que yo me quedo con esa idea. Al final,
como decía Sócrates, hagamos lo que hagamos, nos vamos a arrepentir. Y en nuestra vejez posiblemente estemos llorando por una o por otra cosa, pero de algo nos vamos a tener que arrepentir. Y lo importante es haber tenido nuestro faro bien puesto y haber caminado hacia ese faro a lo largo de toda nuestra vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero de mí? ¿Hacia dónde debo de dirigir esta existencia? Y algo que siempre me gusta mucho de tu pensamiento es tu contexto, con base en tu contexto, porque tomamos las decisiones en contexto. Unas últimas palabras, ¿con qué nos vamos, Ulises Carvajal? Con algo que quiera concluir. Pues si dice, ¿quién? Sócrates, dijiste que hagamos o no hagamos, nos vamos a arrepentir, pues, ¿qué hacemos? O sea, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, creo que esa es lo que decía, hoy precisamente lo tocamos en una clase, esto de la libertad, ¿no? De lo que decía Jean-Paul Sartre, ¿no? La angustia que nos produce ser libres, pero no podemos, o sea, no podemos huir de la libertad, porque incluso cuando elijo que alguien más decida por mí, pues ya estoy decidiendo, ¿sí? Y es posible que después le eche la culpa, le diga, ¿sabes qué? Por ti hice esto. Bueno, sí, yo te dije que lo hicieras, pero al final la decisión es tuya. Entonces creo que el no hacer o hacer, como dice Sócrates, nos vamos a equivocar. Creo que esa es la razón por la que la libertad nos puede producir cierta angustia, ¿no? Cierto temor, pero pues tenemos que arrojarnos a la decisión, y creo que la tarea es hacerlo consciente, ¿no? Lo más consciente que se pueda, ¿no? Que seamos capaces, de modo que si nos arrepentimos, pues digamos, mira, fue la decisión más adecuada que tomé en mi contexto. Después de tanto tiempo, después de algunos años, volteo para atrás y digo, me equivoqué, pero si vuelvo al mismo punto, tal vez decidiría lo mismo. Y vivir con la valentía de nuestras decisiones, ¿no? Esto es lo interesante del ser humano, que a pesar de esta angustia, logremos vivir con esta valentía de nuestras decisiones. Y si tú llegas a este punto en el que retomas tu vida y dices, a pesar de todo, lo volvería a hacer, que a mí me sucede mucho con bueno, yo soy economista de licenciatura, y hay cosas que me han agradado y que no me han agradado del hecho de ser economista, ¿no? Y de hecho mucho de lo que hago no tiene que ver con el tema de economista como tal, pero algo que sí me llamó mucho la atención es que, como tú dices, como esta pregunta responde a quién soy y a estas cuestiones de mi paro, si yo regresara el tiempo otra vez a los 18 años cuando tomé esta decisión, yo volvería a volver a estudiar esta carrera, porque satisface estas preguntas tan básicas de mi ser y de lo que soy. No quiere decir que tomo las mejores decisiones, pero me satisface mucho como ser humano, ¿no? Me satisface mucho. Y así debe ser las situaciones que tú tomes, las decisiones que vayas tomando en la vida. Cuando enfrentes las crisis, porque esas crisis, algo que yo siempre pienso, no sé si para consolarme a mí mismo, si lo quieres ver de esta manera, o una manera estoica de ver, bueno, son cosas que no puedo controlar. Cuando tú enfrentas las crisis existenciales, debes de tener muy en cuenta esto, ¿no? El viento va a sonar fuerte. A cada persona le va a llegar en un año diferente, en una situación diferente, en una condición diferente, a través de personas diferentes, sí, en un contexto muy específico les va a llegar, pero los vientos van a soplar muy fuertes. Conserven el faro, conserven y tengan muy en cuenta el vivir de manera responsable la libertad y la voluntad de sus decisiones, ¿no? Yo soy Francisco Pereira desde Tizimín, Yucatán, México, aquí en la península de Yucatán. Mi compañero Ulises Carvajal desde la ciudad del Carmen, Campeche, ahí en la zona petrolera de la península. Y pues les agradecemos que nos hayan acompañado. La próxima semana abordaremos el tema de la crisis existencial a los 40 años, que es cuando ya la vida ya está la vida un poco más avanzada, una década más. Ese va a ser el tema de la próxima semana.
y esperamos nos puedan acompañar en lunes de filoretos más en el Instituto de Neurociencia y Desarrollo Humano. Esténse pendientes de la programación, de los distintos cursos que están ofreciendo en este momento en el instituto, y pues estos programas de responsabilidad social y divulgación científica y filosófica que tenemos aquí en el instituto. Muy buenas noches, Ulises, nos estamos viendo. Hasta luego, Frank. Chao.